Listo. Como tal, en este video voy a explicar una comunicación. Bueno, no tengo actualmente el esquema de la comunicación, pero, o sea, como que en imagen. Pero lo que vamos a hacer, te voy a mostrar aquí la cámara para que podamos ver a qué me estoy refiriendo. Lo que tenemos aquí, bueno, es un tablero, Allen Bradley puramente. Y lo que vamos a hacer es una comunicación que ya la hice en otro video, que la hice con un variador PowerFlex 4M y un PLC de la familia Micrologix Micro 870. Pero en este caso vamos a hacer algo similar, solo que con el PLC de la familia Micrologix, pero este es el Micro 830, como pueden ver ahí, si se logra ver, es el Micro 830, es un PLC ya descontinuado. Este PLC tiene un módulo serial y dos módulos de entrada, módulo de entradas analógicas y un modo para termocuplas. En este caso vamos a trabajar una comunicación serial con el módulo que ya lo vimos en el anterior video, el serializol. Haremos de nuevo una comunicación Modbus RTU por medio de protocolo RS480, por interfaz RS485 con nuestro PLC, nuestro variador PowerFlex 525, que bueno, ya lo vimos en el canal para cuando trabajábamos con comunicación SIP, Ethernet IP, con los PLCs Compact y Control. Pero ahora lo estamos comunicando vía serial con un Micro 830, que es un PLC que no tiene comunicación Ethernet. Si se dan cuenta, este PLC solo tiene puerto serial 232 arriba, puerto serie, y acá tiene comunicación USB. Entonces en realidad la única forma que tiene el de comunicarse es por medio de 232 con el puerto serie o con un módulo de comunicación serial que tiene para 232, si no estoy mal, y para 485. No sería, creo que no tiene 422, pero al menos esos dos tiene. Ya. Y nuestro PowerFlex 525, que es el que ya hemos trabajado, nosotros pues podemos sacar la carcasa para que podamos ver. Entonces, él tiene dos puertos, Ethernet IP y DSI. ¿Sí? Nosotros hemos trabajado con el puerto Ethernet IP, con el cual nosotros pues hacemos la comunicación por ese protocolo de Internet industrial. Pero en este caso, como vamos a trabajar con comunicación serial, tenemos que trabajar con el protocolo de DSI, ¿sí? Que es el Serial Interface o interfaz serie. Con esto nosotros vamos a poder trabajar con comunicación serial, que sería Modbus RTU por interfaz RS485. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar un poco esta comunicación que ya la vimos anteriormente, pero bueno, nunca está de más hacer otro video, en este caso pues con un variador nuevo y un PLC diferente. Entonces, por ejemplo acá en el manual del PowerFlex 525, en el apéndice C, tenemos lo que es todo respecto al protocolo RS485 o interfaz, que es DSI, ¿sí? El protocolo DSI. Entonces aquí nos dice que podemos tener una red serial, esto sería un sistema multidrive, ¿sí? Y nos dice que este cable, pues el cableado es de dos conductores. Recuerden que RS485 trabaja con dos líneas de datos. En este caso si es un RS485 half duplex, solo tenemos dos líneas de datos, por lo tanto es half duplex porque lo que hacemos es que ellos se están comunicando pero no simultáneamente de manera bidireccional. Sí. Por eso es que tenemos solo dos líneas de datos. Si fuera full duplex serían cuatro líneas de datos. Pero este módulo únicamente nos permite trabajar con RS485 half duplex. Y bueno, aquí nos dicen cómo hacer la conexión. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos un maestro, que en este caso es el PLC Micro 830, y pues de él salen dos líneas de datos, el más 485 y el menos 485, que son las dos líneas, es la línea de transmisión y recepción, pero una es la inversión de la otra. Y siempre ponemos la resistencia de terminación, bueno, esta es la de inicio o terminación de 120 ohmios,
para denotar que inició el bus y obviamente por cuestiones de evitar reflexiones en la comunicación. Y luego acá pues conectaríamos a varios nodos. En este caso tenemos un nodo, por lo tanto nos obviamos todos estos. Es como que estos dos no existieran y únicamente tuviéramos este nodo N, que es el último. Entonces aquí conectaríamos nuestro PowerFlex y pondríamos una resistencia de terminación así como de 120 ohms, ¿sí? También otra cosa importante, el blindaje. Esto es algo que, por ejemplo, por cuestión de que estábamos, bueno, yo estaba aquí en el trabajo, por ejemplo, yo tenía un cable, este que ustedes ven aquí, es un cable Ethernet. Este cable estaba ponchado, yo lo ponché acá con el conector RJ45 y del otro lado, que viene acá, aquí, estaba suelto. Entonces yo aproveché el cable, pero en realidad este cable, si se dan cuenta, solo está utilizando al menos 2 de las 6, de los 8 puertos que hay. Recuerden que un cable RJ45 tiene 8 puertos. Eso lo podemos quizá ver acá. Si ustedes ven, cable RJ45, RJ45 tiene, los cables tienen como tal 4, ¿no? Este es el orden de los cables. Cuando ustedes compran un cable UTP o cable de red, les viene de esta forma, estos colores, y la idea es que cuando ustedes quieran ponchar los conductores al terminal RJ45, tienen que hacerlo en este orden, que sería pues naranja blanco, naranja, el verde blanco, azul, azul blanco, verde, café blanco y café. En este orden estaría. Y se empieza a contar desde aquí hasta acá como puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si vamos de nuevo a nuestro acá, bueno, pin 1, pin 2, pin 3 hasta el pin 8. Nos dice que aquí tenemos el frente del conector RJ45, ¿no? Entonces nos dice que el pin 1 ya vimos que era el naranja blanco, ¿no? Es el que está aquí. El que está todo a la izquierda es el naranja blanco, el pin 1. Y el pin 8 sería el café, ¿sí? Pin 8 el café. Aquí justamente mismo lo dice. Verde, el 1 es no, este es es el que está a la derecha, no el que está a la izquierda, porque hay distintos dependiendo de lo que tú quieras hacer, pero para este caso de trabajar con puramente cable de red es el que está a la derecha, que es el T568B. Entonces el 1 sería el naranja blanco y el 8 sería el café. Entonces ¿qué es lo que nos dice aquí? Nos dice que usemos el pin 4 y el pin 5. Específicamente lo dice, acá también lo menciona, que solo los pines 4 y 5 del conector RJ45 se utilizan, los otros no se utilizan porque tienen, en teoría contienen alimentación eléctrica. Entonces, ¿cuáles son los pines 4 y 5 según esta estándar de conexión? Es el azul, que es el 4, y el 5, que es el azul blanco. El 4 me dice que es el positivo, o sea, el azul es el más 485 y el azul blanco es el menos 485. Por eso acá, cuando vemos aquí la conexión que yo hice, nos damos cuenta que acá tenemos justamente esos dos colores, se logra apreciar ahí, azul, blanco y azul, donde el azul blanco según la marquilla es menos 485 y el blanco y el azul es más 485, ¿sí? Aquí podemos ver la resistencia de terminación y en la parte superior también la tenemos la del PLC. Estos dos cables azules salen del PLC, del módulo del PLC que está acá, ¿sí? Más 485 arriba, digo menos, y más abajo, ¿ok? Y obviamente también tenemos el GND del bus de comunicación, que eso es justamente lo que les quería comentar, que es algo que faltó por cuestión de tiempo y por cuestión de lo que había, que es que siempre todo segmento de red, aquí podemos ver todo segmento de cable, por ejemplo este cable que está intermedio, este que está aquí, como pueden ver, un extremo
se conectan los dos hilos, ¿no? Aquí trabajan con un conector, yo no tengo el conector el conector de serial a 465. Esa es la otra forma. Creo que en el video anterior sí les mostré con el conector que pasa de serial a RJ45. Acá directamente lo que hice fue utilizar el cableado interno del cable de red, que es lo mismo. Pero la idea es que, si se dan cuenta, un segmento está una parte del segmento está aterrizada. Si se dan cuenta, aquí hay un blindaje, un cable que se conecta al C1. Ustedes se preguntarán qué es este C1 y qué es este C2, que pueden ver aquí. Ese C1 y ese C2 se lo ve acá, están aquí. Ahí está, C1 y C2, como pueden ver ahí. Si vamos de nuevo al manual del PowerFlex, y por ejemplo vamos al capítulo 1, si no estoy mal, acá te explican qué es eso. Es, por ejemplo, el C... Acá está. No, está acá. El C1 me dicen que es este terminal está conectado al blindaje del puerto RJ45. Es decir que este en realidad C1 es donde tenemos que aterrizar nuestro segmento de cable o segmento de bus. Es decir que aquí tenemos nuestro cable y lo aterrizamos en C1. Luego C1 se conecta a la tierra del variador que está acá abajo, si se dan cuenta. Por eso es que aquí dice: conecte este terminal a una tierra limpia para mejorar la inmunidad contra el ruido cuando se usen periféricos de comunicación externos. Y luego tenemos el C2. El C2 este es el común de señal para las señales de comunicación. ¿Sí? Y si se dan cuenta acá, sí me dice que conecte C2 también a la tierra. ¿Sí? Y aquí también dice: el blindaje solo se conecta en un solo extremo de cada segmento de cable, porque eso es una cuestión de que no hay que aterrizar en ambos lados, porque obviamente se generaría, o sea, no habría protección contra el ruido en realidad. ¿Sí? Entonces, aquí justamente nos dice eso, que el terminal C1 se conecta a la tierra. Y el C2, que es el común de comunicación, está vinculado internamente al común de la red y no al blindaje, o sea, no es lo mismo. Entonces nos dice: conectar el terminal a la tierra puede mejorar la inmunidad al ruido en algunas aplicaciones. En este caso en particular, como estamos en un entorno de laboratorio, no es tan necesario. En realidad yo no aterricé el segmento de cable y funciona, ¿no? Pero en un entorno industrial, donde obviamente ya hay condiciones o ambientes más críticos y más agresivos, pues tenemos que, al momento de hacer nuestro cable RS485, nuestro cable serial, pues tenemos que de ley tener dos de los cables tienen que ir, pues obviamente conectados o ponchados al RJ45, y el otro pues iría al terminal. En este caso en particular, si se dan cuenta, yo no tuve esa posibilidad porque todos los cables UTP o todos los pines de este cable de red están directamente ponchados aquí. Entonces lo que se debería haber hecho es trabajar con un conector de RJ45, no usar un cable de red, sino un cable de 3 hilos, donde directamente 2 hilos iban al conector de RJ45 y el otro hilo pues iba conectado al terminal C1, y luego ese C1 se conectaba a la tierra que está allá abajo, que no se logra ver, pero está abajo del todo del variador. Sí, se encuentra por allá abajo. Entonces eso es como tal la conexión de serial, no es nada del otro mundo. Siempre las recomendaciones es pues revisen más que todo el cableado. Por lo general los errores tienen que ver con el cableado de la conexión serial. Por ejemplo, unos errores que me estaban saliendo, yo supuse que eran por el cableado, porque la configuración estaba bien hecha en software. Entonces, revisando continuidad, me di cuenta que, por ejemplo, el terminal negativo se había aflojado. Entonces, eso son cosas que pasan. Hay también recomendaciones a nivel de que cuando ustedes hagan su cable de red, o sea, ponchen su cable de red, por ejemplo, intenten
intenten que la capucha del cable, la parte esté dentro del conector para que soporte lo que es los esfuerzos mecánicos, ¿sí? Por ejemplo, para como que mostrarles, porque la verdad que uno aprende estas cosas. Por ejemplo, yo de los cables que hice, este fue el primer cable que yo ponché, no sé si se logra ver aquí, este que está aquí arriba, el primerito. Y si se dan cuenta, este primer cable no tiene la capucha dentro del conector RJ45, entonces dependiendo la posición del cable, a veces funciona, a veces no. Y obviamente eso no es correcto a nivel industrial, porque medio muevo el cable, se desconecta del switch y se desconectaría el PLC. Entonces siempre intenten, cuando ponchen, dejar una distancia correcta de los UTPs, y pues pongan la capucha dentro del conector RJ45 para que soporte tensión mecánica. Sí, esa es, digamos, que la recomendación en ese sentido. Ya, entonces vamos a ir viendo cómo hacer la configuración. Ya hablamos un poco de la parte eléctrica. Entonces, para configurar es bastante sencillo. Aquí nos dicen los parámetros que tenemos que configurar. Hay que recordar que es similar al PowerFlex 4M, solo que obviamente cambia porque es un variador de mayor gama. Entonces tenemos que siempre, en todo variador hay un parámetro de fuente de arranque y un parámetro de referencia de velocidad. Entonces nosotros tenemos que decirle al variador por dónde es que lo vamos a arrancar. Si es por entradas digitales, si es por comunicación Ethernet, si es por comunicación serial. Tenemos que ir al parámetro 46, el grupo P es de los parámetros, de grupo de parámetros básicos de programación. Asimismo tenemos que ir al siguiente parámetro, que es el P47, para decirle de dónde yo le voy a enviar la referencia de velocidad. En este caso se la voy a enviar de manera serial. Y luego hay parámetros de comunicación, que es el grupo C, como la velocidad de datos. O sea, recuerden que cuando hablamos de manera serial trabajamos con velocidades of audios, entonces, que son los kilobits por segundo. Entonces, dependiendo de los baudios, pues dependiendo de la aplicación, yo puedo poner una velocidad de datos. También la dirección del nodo, o lo que se conocería también como el slave ID, el ID del esclavo. Tenemos que especificar cuál es la dirección del nodo de este variador. Tenemos que también decirle cuál es la respuesta del variador ante problemas de comunicación, que es el acción de pérdida de comunicación, el parámetro C125. Si por alguna razón se pierde la comunicación, ¿qué tiene que hacer el variador? Ignorar y que el motor siga funcionando, detenerlo, aplicar un parado de inercia, un parado brusco, en rampa, un parado, un freno dinámico, si tengo por ejemplo un braking resistor, una resistencia de frenado, un módulo de freno. Entonces todo eso se puede poner aquí. También el tiempo de pérdida de comunicación, o sea, cuánto tiempo el variador va a esperar hasta ejecutar la acción de pérdida de comunicación. O sea, se va la comunicación, ¿cuánto tiempo tiene que esperar el variador para ejecutar la acción de pérdida? Ese es el parámetro C126. 127 es el formato de comunicación, porque dependiendo, si por ejemplo aquí hay varios formatos, esto yo la verdad que no me acordaba, pero podemos trabajar con varios bits de datos, tantos bits de paridad, si quiero un bit de paridad o no, si quiero más de un bit de paro, entonces yo puedo ajustar ese formato aquí. Y bueno, acá pues cómo quiero guardar los parámetros, si lo quiero guardado en el variador o únicamente con la memoria no volátil. ¿Okay? Entonces estos fueron los parámetros que hay que cambiar. Si vamos a los parámetros, en el P, bueno, obviamente primero tenemos que tener parametrizado el variador con el motor, ¿no? En este caso el motor que vamos a arrancar es un motor de la marca BMW, es alemán. Bueno, no se logra apreciar la placa, en realidad la placa no se lee casi nada, pero bueno, más o menos se pudo sacar los parámetros de este motorcito y parametrizamos el variador. Entonces ahí se parametriza. Por ejemplo, si vemos esos parámetros, que son el parámetro 31, a partir del 31 vamos a nuestro PowerFlex y yo puedo pues colocar en este caso grupo P, voy al parámetro 31
Entonces 440. ¿Por qué trabajamos en 440? Porque este motor está conectado, tiene dos valores, 220 o 440. Entonces hay que recordar que si es un motor de 6 puntas, en este caso es un motor de 6 puntas, alto voltaje siempre conexión en estrella, bajo voltaje conexión en delta. Entonces este motor está conectado en estrella. Podríamos verlo, pero tendría que abrirlo. Pero este motor está conectado internamente en estrella. ¿Sí? Es decir, que 3 terminales están conectados, están puenteados, y los otros terminales van y salen directamente a la fuente de poder, que en este caso es el variador. Entonces 440 alto voltaje está conectado en estrella. Entonces, recomendación, siempre revisen la caja de terminales. Si es un terminal, por ejemplo, de 12 puntas, si fuera de 12 puntas, pues bajo voltaje, que sería 220, sería doble estrella, y alto voltaje también estrella 440. Entonces estamos en 440. Ya, de ahí vamos al siguiente parámetro. Esta es la frecuencia, vamos a 60 Hz. Esta es la corriente de sobrecarga, 1.1 amperes, y la siguiente es la corriente nominal. Entonces, por lo general el motor te da su corriente nominal, y la corriente de sobrecarga es un porcentaje adicional que le das a esta corriente. Por ejemplo, si este tiene 0.93, le puse 0.9, porque es la corriente, o sea, no puedo poner un decimal más, por lo pongo 0.9, y le doy un tanto por ciento al motor, dependerá de la aplicación, que sería 1.1 amperes. Pero si el motor alcanza ese valor por tanto tiempo, se va a fallar sobrecarga, que son como 60 segundos más o menos. Entonces, de ahí, por ejemplo, el 35 es los polos, un motor de 4 polos. ¿Por qué sé que es de 4 polos? Se puede calcular, por ejemplo, este motor ya me da la velocidad, me da la frecuencia y me da la velocidad nominal. Con esos datos yo puedo hacer un cálculo por medio de la fórmula de número de polos. Puedo saber cuánto es el número de polos, debido a que conozco la velocidad síncrona, y conozco la velocidad nominal, y conozco también la frecuencia. Otra forma, bueno, pues ustedes revisan el modelo. Este motor es un BEM. No se logra apreciar bien, pero el man es modelo KPER 71G4. El G4 porque es de 4 polos, es 4 polos. Ya, 4 polos. Su velocidad en RPM nominal 1700 revoluciones por minuto, eso también está en la placa. La potencia 0.35 kilovatios. Recuerden que este variador trabaja en unidades de kilovatios. Si lo tuvieran en caballos de fuerza, habría que convertirlo. Igualmente, este variador trabaja máximo hasta 1 HP. Este de aquí es un variador Powerflex 525. La diferencia con el anterior que les mostré, únicamente es el voltaje de alimentación. Este se alimenta de manera trifásica. Lo alimentamos con 380. Entonces eso. De ahí 39, si no me equivoco, ese parámetro, el parámetro 39. Parámetro 39 era el modo de rendimiento del par. Recuerden que hay varias formas de hacer control con el par o el torque. Tenemos el típico control escalar, que es el control donde el torque se mantiene constante, ¿no? Donde el voltaje es proporcional a la frecuencia del motor. Esto es para aplicaciones que queremos un torque constante. Tenemos el 1, que es Sensorless Vector Control, ya es un control vectorial, donde tenemos aplicaciones donde necesitamos torque variable. La carga puede variar, por ejemplo, una aplicación de bomba donde tengo que digamos, a mayor caudal más fuerza, ¿no? Entonces menor caudal menos fuerza, entonces ahí depende también el contexto, porque recuerden que por ejemplo, cuando trabajamos a torque constante, el torque es constante en el arranque y siempre, entonces hay un alto torque de arranque por lo general. En cambio acá el torque empieza generalmente en 0, en un torque inicial, entonces
es un torque menor. Entonces ahí depende también el contexto de la aplicación, si hay que trabajarlo con torque constante o con torque variable. Pero este sensor es vector control, o sea que no trabajamos con sensores para poder hacer el control vectorial, que recuerden que necesitamos saber las corrientes de línea, tener conocimiento, por ejemplo, de la posición o velocidad del rotor, que es el control vectorial, que ya nos permite tener un control mucho más preciso del torque, porque descomponemos las corrientes en dos componentes, ¿no? Que es la transformada de Cary par, y con eso podemos controlar tanto el torque como la velocidad. Entonces, y con el torque controlamos la corriente. Entonces, este está por predeterminado. El de economizar, la verdad que no sabría decirle para qué es, y este es el control vectorial, pero ya con sensores, que es propio del variador 525. Hay que recordar que la familia 520 también son los 523 y los 527. Entonces el 525 sí tiene control vectorial. En este caso yo le puse que trabajamos con control escalar, porque es una aplicación puramente no estaba en vacío, entonces no voy a ponerle un control más complejo. Sí. En realidad habría que hacer un video explicando la diferencia entre estos dos. Pero sí, entonces ahí tenemos que es puramente control escalar. Sí. Entonces, por ejemplo, acá lo que les decía, estamos en parámetro 39 está en 0, y es control escalar. Sí. Siguiente parámetro, el 40, es para hacer autoajuste. Esto no hay que ponerlo. 41 y 42 son los tiempos de aceleración y desaceleración de nuestro variador. Entonces, esos parámetros que se encuentran acá, 40, hay que recordar que el tiempo de aceleración es el tiempo que tarda el variador en pasar de la frecuencia mínima o 0 Hz a su frecuencia máxima, que se especifica después. Entonces, si ustedes por ejemplo ponen 10 segundos, es el tiempo que tardaría él de pasar de 0 a su frecuencia máxima. ¿Sí? Asimismo, es lo mismo para la desaceleración, es el tiempo que tarda de pasar de la frecuencia máxima hasta 0 Hz. Entonces, por ejemplo, y aquí hay una fórmula para calcular la velocidad. Entonces, no es que, por ejemplo, yo paso de 0 a, ponte, si es máximo 60 Hz y yo quiero pasar a 30, pues en teoría, no es que voy a tardar, o sea, no es que siempre él va a pasar de una frecuencia a otra con ese valor, ¿no? O sea, eso es quizá una misconception o una confusión que se tendría, de que el tiempo de aceleración es el tiempo que siempre pasa siempre el variador va de una frecuencia a otra, sino que no. La definición, al menos lo que dice el variador, es que de 0 a la frecuencia máxima. Y obviamente los otros valores serían menores a esa frecuencia. Como es una relación lineal, según es un perfil trapezoidal, pues se puede obtener cuánto es el tiempo para cada de una a otra, porque es una regla, es bastante sencillo. Una regla de 13 podría ser perfectamente. Entonces, bueno, también tiempo de aceleración. Yo le puse 15 segundos, en realidad se podría poner más, la verdad. Yo le puse 15 segundos a estos dos. Entonces, por ejemplo, este es el tiempo de aceleración, ahí me lo dice. Le puse 15 segundos, pero podría ser otro. 42, también 15. 43 la frecuencia mínima, 0. La frecuencia máxima es 60. ¿Y qué otro parámetro nos faltaría? El motor. El modo de paro. Por ejemplo, aquí ya depende, si yo te quiero, por ejemplo, rampa hasta paro. Tenemos también por inercia. Tenemos freno CC, que ya es cuando trabajo con freno con inyección de CC, pero ahí tenemos que conectar. Y bueno, hay varias formas de paro, la verdad, hay varias formas de hacer el paro. Entonces, en este caso yo le configuré el 0, el por default. Pero obviamente dependiendo de la aplicación, pues se pondría un paro en específico, ¿no? Hay hasta aquí creo que no hay frenado regenerativo, pero creo que sí. Supongo que freno por inyección de CC debe ser, pero bueno.
ahí obviamente habrían otras cuestiones que se habría que ver. Y ya, luego vendrían las fuentes de arranque, que es lo que nos tocaría ahorita, que como les decía, no tenemos varias formas de arrancar nuestro motor: por teclado, por entrada digital, que es en este caso, sí, por entrada digital, por puerto serie, por reto PC, este no lo he visto, primera vez que lo veo, y Ethernet IP, que en este caso es únicamente para el 525, que es lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, esto está configurado en 3. Vamos al parámetro 46, la fuente de arranque 1. Entonces vamos a la fuente de arranque 1, el parámetro 46 está en 3. Sí. Entonces, estaría en 3 la fuente de arranque 1. Otro parámetro que hay que ver es la referencia de velocidad. Asimismo tenemos varios valores, podemos tener por pot variador, por frecuencia de teclado, por serie, por OPC, por entrada de 0 a 10 voltios, que es la entrada analógica, también por entrada 420 miliamperios. Entonces, en este caso en particular vamos a trabajar con, también está 15, que es para Ethernet IP. Vamos a trabajar con serie. Entonces, asimismo, el parámetro 47 se lo pone en 3. Sí, se lo pone en 3. Entonces, acá estaría 3. Parámetro 3. Luego vienen los parámetros de comunicación. Esos parámetros me dice que el manual, que son el C123. Entonces, tenemos que ir al C123. Entonces, vamos al variador. Y en este caso, C, y vamos al C123 y 4. El 4 es la velocidad. Vamos a los parámetros de tendrá que irme para los C. Acá está. C123 me dice que es la velocidad. Yo le puse 4, trabajamos con 19.200 vatios. Luego, el C124 es el nodo. Yo le dejé por default del 100, pero podría ser 1 si ustedes quisieran, que es la dirección del nodo, o el Sleep ID. Es el C124, le puse el 100, eso hay que ponerlo en el software. C125 es, si no me equivoco, la acción de pérdida, le puse fallo. No. O sea, si falla de comunicación, fallo. Pero también podré ponerle paro por inercia o paro. ¿No? Pero si le pongo la opción 2, por ejemplo, en teoría él lo que haría es, si se va la comunicación, lo pararía. Sí, y se detiene el motor. Se detendría el motor mediante el ajuste del parámetro 45, que es el que vimos que es el modo de paro, que ya lo configuramos también, que le pusimos rampa de paro. Entonces, si se va la comunicación, él pararía el motor. En realidad debería yo tener este puesto. Voy a colocarlo, paro. Y también hay que ver siempre, hay ciertos parámetros, por ejemplo, acá está, es necesario, cuando ustedes cambian estos parámetros hay que apagar y encender el variador. Cuando ustedes apagan y encienden un variador, siempre es recomendable esperar 5 minutos, o bueno, el tiempo que diga el manual, porque recuerden que todo variador de frecuencia tiene un bus DC y los capacitores tienen que descargarse. Entonces, si yo apago y vuelvo a conectar, estaría yo dañando el bus DC, y eso a la larga se me daña el variador. Entonces hay que esperar un cierto tiempo luego de desconectar la alimentación de un variador de frecuencia. Entonces, en teoría, esa pérdida me dice, en teoría no tengo que desconectar, me dice, la alimentación. Pero digo que a veces hay que desconectarla. Entonces pareciera que no tengo que desconectarla. Voy a poner el 2, 625. Lo voy a poner en 2 como paro. Entonces voy a colocar a este man, el 645, lo voy a poner en 2. Ya. Listo.
626 es el tiempo de pérdida. Yo le puse creo que 5 segundos, si no estoy mal. El tiempo de pérdida de comunicación. Le puse 5 segundos. O sea, espera 5 segundos y ahí hace la acción de paro. Luego tenemos el formato, le puse el predeterminado 8NU, 8 bits de datos, ningún bit de paridad y un bit de parada. ¿Sí? 8 bits de datos. Siempre el 8 son los bits de datos, es un byte, siempre se manda un byte por serial. Si quieres paridad, en este caso puede ser impar o par. ¿No? Por ejemplo, odd, y si no me equivoco, even. No, odd o even. Entonces, odd impar, even es par. Entonces, y bueno, uno es si quieres un bit, este es bit de parada. Un bit de parada, 2 bits de parada. Entonces, yo estoy trabajando con 8 bits de datos, un byte, sin bit de paridad y un bit de parada, que es el 0. ¿Sí? Entonces, ese es el 627. ¿Y qué otro parámetro nos faltaría? Creo que ninguno más. No, ya los siguientes vienen a la parte de Ethernet. Entonces ya estaríamos. El variador ya se encuentra parametrizado. Y en su caso en particular hay ciertos parámetros que sí me pedían apagar el variador, o sea, restablecer o desconectar y volver a conectar la alimentación del variador. Entonces ahí habría que apagarlo, esperar 5 minutos aproximadamente y volverlo a encender. Sí, volverlo a encender. Entonces eso, ahí ya tendríamos como tal ya los parámetros guardados y cargados al variador. Una vez que ya tenemos eso, nos olvidamos del variador y ya vamos al software. Entonces recuerden que trabajamos con un PLC Micro 830. El modelo de este PLC es el 2080 LC3048AW. Es un PLC que ya está descontinuado. Su versión de firmware es la 1. algo, o sea, es un firmware bastante bajo. Pero bueno, es el PLC con el cual yo quería trabajar porque tiene justamente el módulo de comunicación serial. Pero estos módulos son intercambiables. Yo puedo quitar ese módulo y ponerlo, por ejemplo, en un Micro 850, en un Micro 870. Entonces no hay problema. Pero bueno, tenemos este PLC y únicamente lo que hay que configurar es irnos a la parte, a su módulo analógico, que hay que añadirlo. Y acá pues nosotros configuramos qué tipo de driver, Modbus RTU. Bueno, aquí no me deja, tengo que ponerme fuera de línea. Ahí está. Modbus RTU. Puede trabajar con Modbus ASCII, Modbus RTU. Los baudios es el mismo que configuramos en el variador. Recuerden que hay que tener la misma velocidad en todo el bus de datos, 19200. Paridad ninguna porque el formato me dice que no tengo paridad. ¿Qué rol tengo en Modbus? Es maestro. Trabajamos con RC485, también tiene 232, pero trabajamos con 485 porque son solo dos líneas de datos. Trabajamos con 8 bits y trabajamos con un bit de parada. ¿Okay? Y lo demás lo dejamos por default y ya estaría configurado. Luego obviamente como este PLC no tiene puerto de Ethernet, ¿cómo nos comunicamos con él? Pues ustedes cuando vayan a seleccionar la path, ¿no? la dirección zip, ustedes dan browse y tienen que conectarse por USB. En este caso yo estoy conectado por USB y me comunico con el PLC. Ahí yo puedo cargarle la programación perfectamente. Ya. A nivel de programación, pues es un poco lo que vimos en la clase pasada, es lo mismo, o sea, es trabajar con el bloque MSX Modbus y las configuraciones ya las sabemos, ¿no? Entonces, en el manual igualmente lo dice, es muy parecido al 4M, me dice que aguanta Modbus funciones 3, 6, 16, 3 para lectura de parámetros, varios registros, 6 para escritura de registro único, 16 para escritura de varios registros. Aquí también se cumple que tenemos que hacer un offset. Si yo quiero el parámetro, el registro 8192,
En el software lo pongo como 8193, ¿sí? Porque ya la comunicación le resta 1, únicamente eso. De ahí también otra cosa que pasa es el parámetro 622, creo que no lo mostré, que por ejemplo es la selección del comando o el estado. Esto es únicamente válido para el PowerFlex 525, que me dice que selecciona el comando específico de velocidad o específico de posición fibras y definiciones de bit de palabra de estado para uso mediante red de comunicación. Podemos seleccionar si quiero puramente velocidad o puramente posición. Y esto se va a ver o va a cambiar cuando vayamos acá. Si se dan cuenta, tenemos, este es el registro 8192, que es lo mismo que vimos en el PowerFlex 4M. Pero si está definido para bits de velocidad, pues acá tengo todos los bits, no paro, arranque, inversión y demás cosas. Pero ahora si yo quiero, por ejemplo, si lo defino como posición, en cambio cambian ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cambia. Entonces depende del formato. En este caso estoy trabajando con velocidad, lo dejamos por default por velocidad. Entonces ese parámetro lo dejamos en 0, 622. Ese me faltó explicar también. Ya. Entonces así mismo tenemos que apuntar a este registro, le sumamos 1 y vemos los bits que tenemos que cambiar. Recuerden que si yo quiero, por ejemplo, arrancarlo con dirección positiva forward, pues tendríamos que activar 0,1 en los bits 5 y 4, aquí 0 en borrar fallos, sin impulso, arrancarlo y paro 0. Y ahí obviamente tendríamos un valor en binario que habría que transformarlo en decimal. Sí, habría que transformarlo en decimal. Entonces, de ahí, por ejemplo, si quiero invertir, pues pondría en cambio 1, 0 y tendrá otro valor, así indistintamente. Los registros son los mismos que vimos para el PowerFlex 4M. Tenemos lectura de la palabra de estado, tenemos también códigos de error, también se puede leer, que es este parámetro. Tenemos, bueno, por ejemplo, este no lo leí. Lectura de valores de operación de variador. Por ejemplo, mira, acá por ejemplo te dan ciertos parámetros, estos no los sabía, que te permiten saber, mira, el comando de frecuencia, la frecuencia de salida, la corriente de salida, el voltaje del bus DC y el voltaje de salida. Sí. Pero igual uno puede directamente hacer lectura y escritura de parámetros apuntando directamente al parámetro que queremos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer lectura de la corriente de salida, tengo que ir al grupo BASIC 003. Si vamos a los grupos BASICs, que son los que están por acá. Si yo quiero la corriente de salida, pues apunto al parámetro B003 o 3. Habría que sumarle 1, o sea 4, para que lo interprete bien. Entonces, es lo mismo en realidad, aunque igualmente no hay que confiarse. Entonces, ya. De ahí únicamente es configuración de módulo. Recuerden, tenemos el local configuration, tenemos que configurar el canal. En este caso le puse 5 porque el módulo serial se encuentra en la primera ranura, entonces es 5. Primera ranura es 5, segunda 6, 7, así sucesivamente. Trigger 0 para que solo se ejecute una vez. La CMD sería 6 porque es escritura y 1 solo. Entonces ahí tendríamos como tal esa cuestión. Y luego tenemos el target configuration, que es únicamente decirle qué parámetro quieres leer o escribir, sumándole 1. Y el nodo, o sea, el nodo es simplemente el slave ID. En este caso es 100 porque así se configuró en el variador. Y ya, prácticamente con eso se configuran estos bloques. Y lo único que habría que hacer es manipular el local ADR, que es lo que se envía por comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí estamos escribiendo, mandándole comandos de arranque, comandos de inversión de giro, comando de detenerse, comando de limpiar la falla. Todo eso se puede hacer mandándole pues en el local ADR1 el correspondiente valor decimal a lo que queremos en binario. Entonces esto ya lo vimos en el vídeo anterior.
Y de ahí pues lo mismo, ¿no? Había una lógica de corrección, que esto ya lo expliqué en ese video, para que funcione la escritura en la palabra de mando. Luego tenemos la escritura de la referencia, que es mandarle la frecuencia. Luego tenemos la lectura de la palabra de estado, la lectura de la retroalimentación, del feedback, la frecuencia. Tenemos la lectura del código de error y la lectura del parámetro B003, que es la corriente de salida. Y todo se basa en el mismo principio. Entonces vamos a ponernos en línea. Voy a ponerme en línea con el PLC, entonces voy a conectarme. Y vamos a ver que efectivamente la comunicación funciona. Entonces, ya. Entonces voy a dividir esta pantalla en dos. Poner esto aquí y pongo esto acá. ¿Dónde estás? Acá. Entonces voy a mandarlo a arrancar. Entonces el variador está detenido con el motor. Le estoy mandando una frecuencia de 5 Hz, creo que era. 5. No. Voy a ponerle una frecuencia. Voy a arrancarlo en 5 Hz. Entonces le pongo 5. Ok. Mando comando de insertar frecuencia. En teoría ya está la frecuencia asignada. Y ahora voy a darle run. Y el motor empieza a girar. Damos cuenta que el motor gira. Está girando 5 Hz. Entonces ahí estaría el motor funcionando en forward. Está en forward, si no estoy mal. No se logra ver. Bueno, está en forward. Voy a hacer la inversión de giro. Invierte el giro. Ahí invirtió giro. El motor está en reversa. Sí, también puedo detenerlo. Vamos a darle stop. El motor se detiene. Ok. Vamos a volverlo a arrancar. Motor arranca. Voy a ponerle una frecuencia más alta. Vamos a ponerle 10 Hz. Más que todo porque esta cosa empieza a moverse. Voy a darle comando insertar frecuencia. No sé qué le pasó. Ya, tengo que salir de aquí. Y ahora sí, insertar frecuencia. Ahora gira más rápido, si se dan cuenta. Dan 10 Hz. Entonces ahí tenemos el motor girando más rápido. Solo que se me mueve, entonces voy a detenerlo un ratito. Bueno, voy a bajarlo a 5 Hz. Estabas acá. Hasta que voy a detenerlo mejor, se me va. Ahí lo detuve con el botón del variador, que es este que está aquí. Sí. Este motor se me mueve cuando lo subo a los 10 Hz. Solo trabajo nomás a 5, pero bueno, ahí estaría. Entonces voy a volverlo a poner a 5 Hz. Acá está, insertar frecuencia. Le pongo 5. Salgo de aquí. Doy comando de insertar. Envío la frecuencia al variador. Y lo vuelvo a arrancar. Entonces lo volvemos a arrancar. El motor debería haber arrancado. No arranca, ¿qué pasa? El motor no arranca. No, sí está bien. 5 Hz. No está quemado. Debería haber arrancado, no hay que arrancó. Deja ver de nuevo si arranca.
No arranca el motor. Bueno, tendré que revisar qué pasó porque no quiere arrancar. Pero el variador no se va a fallar, probablemente es el motor. Okay. Entonces bueno, eso sería todo por el video. Quería mostrar la corriente, pero no sé qué le pasó al motor, así que tengo que revisar qué le pasó. Pero bueno, eso sería como tal la comunicación. No es nada del otro mundo. Entonces, bueno, espero que les haya parecido como tal este video. Y bueno, lo siguiente creo que será un video explicando la comunicación, o sea, cómo usar un PLC 1850 y añadir al variador PowerFlex 525 como un módulo para poder trabajarlo así como trabajábamos con los Compact Sonos Controls, directamente ya con las tags de entrada y salida. Entonces eso, espero les haya gustado este video y listo. Muchas gracias.